8:37 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a dos reconocidos comunicadores, Lolo Echeverría, columnista del Comercio, Sara Ortiz, periodista investigadora del Diario Expreso de Guayaquil, y les invitamos para hacer unas reflexiones, análisis, sobre la relación del gobierno con los medios de comunicación. ¿Cómo se ve desde afuera esta situación? Con una circunstancia quisiera poner como premisa: ha habido ministros que concurren a medios, que atienden, están en su derecho de saber a quiénes atienden, como hay otros ministros, secretarios de Estado que, por ejemplo, en esta casa editorial, en la revista de Opinión y Democracia, les hemos invitado y hasta el día de hoy, en 6 meses, nunca han respondido, nunca han atendido. Pero esa es la relación. Finalmente, quienes se perjudican al no dar información, al no dar la cara, son las propias autoridades, porque allí vienen las malas interpretaciones, desde afuera la desinformación, precisamente porque no mantienen una política de comunicación. ¿Cómo ve esta situación, Lolo Echeverría? Muy buen día. Buen día, Miguel. Un saludo para ti, para Sara y para la audiencia del programa. Siempre las relaciones de la prensa con el gobierno son complejas y con frecuencia se convierten en tensas por la naturaleza de su oficio. La tarea del gobierno es gobernar, administrar el Estado. La tarea de la prensa es fiscalizar al poder en nombre de los ciudadanos para mantener informados a los ciudadanos, y para eso tiene que hacer todo el esfuerzo posible para acercarse a la verdad. Hoy en día la política básicamente es emocional, no es racional, y se basa en un relato, no en la verdad, sino en un relato que genera cada gobierno, que dispone además de expertos en la elaboración de ese relato. Ese relato, por desgracia, no tiene que ser verdadero, basta con que sea verosímil, como decía Humberto Eco. En consecuencia, ahí tenemos el primer choque entre todo gobierno y el periodismo. El periodismo busca la verdad y tiene que desmontar esos relatos que no coinciden con la verdad. Eso evidentemente no le gusta a ningún gobierno. Esta conducta, este desencuentro suele ocurrir con todo el gobierno o con determinados ministros. Ahora, en la era de las redes sociales, se ha sumado un nuevo problema, que consiste en que pretenden gobernar a través de las redes sociales, porque es cómodo. Mediante cualquiera de las redes sociales, un ministro, un presidente, dice lo que le parece, lo que quiera, impone su relato sin que haya preguntas incómodas de la prensa, ni que haya observaciones respecto de la veracidad de los datos o veracidad del relato. Entonces resulta muy cómodo. Y en ese sentido, entonces, se busca una relación directa del poder con los ciudadanos, prescindiendo de la mediación de los periodistas y de los medios. Esto es típico del populismo, y el populismo hoy en día se ha generalizado por el mundo entero, Miguel. En todo caso, debiera tener rectificaciones del gobierno en el manejo de su política de comunicación. Sin duda alguna. Yo creo que el gobierno ha dado muestras o ciertas muestras o cierta tendencia hacia el autoritarismo. Ya se han señalado muchos de los ejemplos de esa tendencia autoritaria. El caso de la invasión a la Embajada de México, el caso de la vicepresidente, son muestras de esa tendencia hacia el autoritarismo.
Por lo tanto, va a ser difícil. Siempre va a haber complicaciones en la relación con la prensa. Y el gobierno entonces tiene en este momento una buena popularidad, un alto nivel de aprobación de la gente y quiere valerse de eso para imponer su relato. Pero yo creo que a estas alturas se impone una revisión del proyecto, una revisión del relato, y esto puede mejorar la relación también con la prensa y con los ciudadanos. Bienvenida a Sara Ortiz, periodista investigadora de Diario Expreso. ¿Cómo ve esta relación? Sara está en el desarrollo diario, en el seguimiento de las noticias en las investigaciones. ¿Cómo ha visto esta relación con los medios de comunicación? Buen día, Sara. Sí, buen día a la audiencia, buen día Miguel, buen día también Lolo Echeverría. Muchas gracias por la invitación. Hay diferentes elementos, cómo ha pasado, cómo se puede ver el día a día de la relación entre la prensa y el gobierno. Uno de los elementos tiene que ver, por ejemplo, con las ruedas de prensa, otro en el que, por ejemplo, hay muchos en donde no se permite preguntar. Hay otro que tiene que ver con, por ejemplo, la entrega del informe de la nación, en donde se combinaron algunos elementos de video para poder explicar supuestamente los logros que había alcanzado el gobierno. Y hay otros elementos que ya tienen que ver con el discurso que maneja. Entonces ahí encontramos, por ejemplo, yo veía que hay un discurso estigmatizante de parte de la consejera del presidente Daniel Noboa, Diana Jacome, en donde hablaba de ciertos medios que para ella, o a su criterio, están alineados en contra del gobierno. Entonces, no sé si es que esa realidad en la que ya hemos venido trabajando bastantes años, en donde siempre se hablaba de la prensa corrupta y unos medios que no tenían el rol de transmitir la verdad, sino simplemente de ponerte en una oposición contra el gobierno, o simplemente porque, no sé, porque tenías otros intereses. Realmente en este punto del discurso se pueda seguir sosteniendo eso, y además es muy perjudicial, ¿no? Decirle a la gente eso cuando no aportas muchos elementos o cuando no aportas pruebas. Simplemente quieres sostener ese mismo relato de que la prensa es mala y el gobierno está haciendo algo bueno. Y las cosas no siempre son así, ¿no? Quiero decir, hay muchos matices, hay muchos errores también que se cometen desde la prensa, hay muchos mentiras que se divulgan desde el gobierno. Y esa relación, como decía Lolo, siempre va a ser conflictiva, pero lo mejor que puede hacer el gobierno es permitir que la prensa sea libre, trabaje, se equivoque, tenga sus momentos también de rectificar. Y obviamente, pues el gobierno también tenga como este ejercicio de poderes donde haya una especie de balance o haya un poco de control también del ejercicio del poder público. En ese sentido, ¿qué es lo que ha encontrado en una política de comunicación en la actualidad en estos 6 meses, Sara? Bueno, en estos 6 meses se ha caracterizado mucho por el uso de las redes sociales más que de los medios tradicionales, por así decirlo. También hay un elemento muy interesante que es el tema de que muchos de los ministros, por ejemplo, el ministro de gobierno, no son ministros que salgan y den información. El secretario del SNAI no son ministros de que hablen directamente con la prensa, se reúnan y tengan como, digamos, este talante democrático de entregar información y ser cuestionados, sino más bien tener una comunicación unidireccional, y obviamente eso se puede lograr a través de productos de comunicación ya elaborados como videos. Entonces uno no puede con eso hacer un diálogo, simplemente pues recoge la información. Vuelvo con Lolo Echeverría. ¿Qué significa tener una política de comunicación desde una administración, a sabiendas de que son administraciones de turno, en este caso efímeras, está completando un periodo presidencial, y porque en febrero del próximo año habrá elecciones presidenciales y legislativas? Bueno, una política de información se basa en el principio democrático de que los ciudadanos son los dueños del poder y por lo tanto pueden y deben fiscalizar al gobierno.
Esto que todos predican y todos aceptan, en la práctica se oscurece, en la práctica se buscan subterfugios. Y los subterfugios, ya los hemos señalado, ya señaló Sara, es evitar las preguntas, que consiste en usar las redes sociales y no los medios tradicionales. Consiste en criticar las investigaciones que hace la prensa porque afectan o discrepan con el relato oficial. Entonces empiezan a buscarse mecanismos para resolver esta tensión que existe entre la prensa y el poder. Y esos mecanismos son, por ejemplo, apelar a la idea de que el derecho a la verdad es un derecho de los ciudadanos y que el Estado es el guardián de esos derechos o quien debe garantizar esos derechos. Esta es la prédica del populismo, pero ya se ha trasladado a todas las democracias. Yo creo que esto es buena parte de esto es consecuencia de la proliferación de las redes sociales, porque los medios tradicionales tenían ya unos códigos profesionales y unos códigos deontológicos que conocían perfectamente también los políticos. Pero hoy en día, cuando se pretende pasar por encima de los medios y establecer una relación directa, entonces se generan nuevos problemas. Y hasta en las democracias más maduras se ponen de manifiesto unas complejas relaciones. Le pongo el ejemplo. Ayer nomás en España acaba de anunciarse que se van a dictar unas leyes para sanear la democracia. ¿Y qué son esas leyes? Son, primero, buscar participar, el gobierno participar en la designación de los jueces y con la prensa establecer entonces mecanismos para evitar lo que llaman la máquina de fango o los bulos. Entonces es fácil dividir en bandos la realidad. Periodistas buenos y periodistas malos, o gobernantes buenos y gobernantes malos, y en ese sentido entonces ya se clasifican y ya no se acepta o se dividen. Hay periodistas buenos para el gobierno y periodistas malos, pero esto a dónde conduce esto es a que se divida el periodismo también en bandos. Así que estos son los males que se generan, este deseo de evitar. En el fondo, el propósito de fondo es evitar la fiscalización que los ciudadanos pueden y deben hacer a través de los medios de comunicación, de las organizaciones sociales y otros mecanismos. Sara Ortiz, en el trabajo día a día, ¿cómo ha visto? Sabemos, como decía Lolo Echeverría, esta es una administración de año y medio. El próximo año habrá elecciones. Claro, una cosa será lo que se resuelve en las urnas, si va a la reelección y si es reelegido. Sin embargo, una política de comunicación debiera ser permanente más allá de las administraciones de turno que pasan por el poder. Sí, ese es el problema principal, yo creo que tenemos los ciudadanos, y es que no hay una política de comunicación. Siempre ha habido más bien una política de propaganda, y de alguna forma sí los ciudadanos se han acostumbrado a tener como estos mensajes permanentes de que el gobierno está haciendo algo bien, la prensa está haciendo algo mal. Y voy a recordar también una parte que habló Lolo sobre este proceso que están haciendo en España, que se supone que es una democracia más madura, en donde hablan de cómo restablecer, o mejor dicho, tratar de coartar la libertad de expresión, pero también la libertad de prensa. Y todo eso empieza justamente con un tema importante que hizo la prensa, que es revelar los negocios que tenía la esposa del presidente de España, Pedro Sánchez. Entonces, a partir de este hecho,
que fue duramente criticado desde el gobierno porque se decía que era una mentira y que básicamente era una forma de atacar a la esposa del presidente. Vemos cómo se ha hecho toda una política pública para tratar de controlar a la prensa, para tratar incluso de llevar a la cárcel a periodistas. En Ecuador no está muy lejana la misma relación. Quiero decir, siempre puede haber parientes del gobierno. Nosotros tuvimos el caso Olón. Siempre puede haber amigos del gobierno, siempre puede haber gente relacionada con el poder que quiere acaparar ciertos espacios o hacer uso de bienes públicos o hacer uso de cualquier, no sé, cualquier forma de poder o incluso forma de influencia, ¿no? Y en ese momento es cuando la prensa entra y sí o sí va a ser incómodo para cualquier político que esté ahí. Y el problema de que nosotros no tengamos un sistema como de comunicación robusto, pero tampoco tengamos una democracia ni siquiera madura, una democracia bueno, una democracia en donde se respeten mínimamente ciertos principios, entonces hace complicado el oficio. A eso se suma lo que usted me preguntaba, es por qué no tenemos un proyecto de comunicación que sea transversal de todos los gobiernos, y ese es un problema que se basa o que se expresa o se basa sobre todo en que no tenemos una democracia, no tenemos una democracia madura. Realmente lo que tenemos es ir a las elecciones, ir a las urnas, pero no entendemos los principios de la división de poderes, no entendemos los principios de la transparencia o el ejercicio del poder a través de la gente, que son los que básicamente le dan el voto o le llevan a alguien a ganar una plaza de poder. Lolo Echeverría, siempre la prensa será incómoda al poder, decía Sara Ortiz, y efectivamente es así. Por ello, la importancia precisamente de la tarea seria y responsable que debe cumplir los medios de comunicación, que incluso de alguna manera sirve para una administración hacer ver las buenas y las cosas malas que hay en toda administración. Sí, ocurre que todo gobernante termina rodeado por sus adherentes o sus colaboradores y le pintan una realidad siempre hermosa, por lo menos siempre mejor que la propia realidad. Es decir, le presentan un relato también ellos al presidente y en ese sentido le apartan de la realidad. Y lo que hace la prensa es mantener ese contacto con la realidad. Aunque sea incómoda, la gestión de la prensa es útil, políticamente útil, porque cuando el gobierno se encierra en su proyecto, en su mecanismo, en su relato, lo que termina es apartándose del pueblo y termina entonces con pésimos resultados de adhesión de los ciudadanos. Eso hemos visto en todos los presidentes, incluso en los más populares. El rato menos pensado se derrumba y el rato menos pensado se descubre que el rey está desnudo, es decir, que no tiene respaldo de los ciudadanos. Sin respaldo del ciudadano, el gobernante es absolutamente inútil, porque representa y administra los intereses de los ciudadanos. Entonces la prensa es indispensable, pero la verdad es que hoy en día la prensa está enferma, Miguel. Está enferma porque han surgido esto de las redes sociales, en donde surgen también pseudo periodistas, surgen activistas políticos que hacen o aparentan desempeñar el papel de periodistas, surgen también otros mecanismos de control de la prensa por parte de grupos de interés, incluso de grupos perversos, de manera que es más difícil hoy en día la relación esta del poder con la prensa. Y una de las enfermedades de la prensa es también la debilidad financiera de los medios de comunicación. Con la aparición del Internet, de las redes sociales, la prensa tradicional perdió fuerza y perdió capacidad financiera y depende de los presupuestos estatales. Entonces, todo gobierno siempre apela a la propaganda como mecanismo de información, que ya señalaba Sara. Pero
al apelar a la propaganda, lo que tiene es la posibilidad de controlar a los medios de comunicación mediante el financiamiento, mediante la participación en el pastel publicitario, que le da a los periodistas, por supuesto, más cómodos y le retira a los periodistas incómodos. Y pasa lo mismo con la información. Se informa a unos y no a otros, se da entrevistas a unos y no a otros. Son mecanismos en el fondo de control de la prensa. Y esto es una de las enfermedades de nuestro tiempo que enturbian esta relación de los medios o de la prensa con el poder. Sara Ortiz, dentro de las tareas que ve a diario, que cumple a diario, ¿cuán importante es que un gobierno que es de turno sepa administrar la comunicación de manera oportuna y transparente? Yo creo que hay muchos momentos en los que hemos visto cómo diferentes gobiernos no han administrado la información oportuna y transparente. A veces creo que el tema de la oportunidad es un tema muy importante porque te permite como acercarte a la gente sobre un tema, por ejemplo, que se está desarrollando. Pero en este caso, por ejemplo, vemos como hay cosas que, por ejemplo, hoy estábamos teniendo un tema que es importante que tiene que ver con quitar los subsidios en las gasolinas o en los combustibles. Y entonces ocurre que si no se comunica eso de forma oportuna, si no se comunica de forma transparente también, generalmente después vemos que en las calles empiezan a salir la gente a protestar porque tienen información, que no es la correcta. Muchas de las cosas también ocurren porque si es que, por ejemplo, ha habido casos, ¿no? Como octubre de 2019, en donde no solamente no hubo información oportuna ni siquiera intransparente, sino que el relato se fue ganando a través de ciertos grupos políticos que fueron los que básicamente lideraron el tema de las manifestaciones, y el gobierno y el Estado realmente estuvo en un momento muy difícil, muy delicado, a punto de caer. Esos son los riesgos que se corren. Y en esto mucho tiene que ver incluso con el mismo gobierno, en el tema de la transparencia, de la información. Por ejemplo, tuvimos este caso solo con el gobierno de Daniel Noboa. Uno hasta ahora no entiende cómo es que se nombra a la esposa de uno de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral en un cargo y el siguiente día se le quita del cargo y se nombra a otra persona. Nunca se le informa a la gente realmente qué es lo que pasó ahí, o sea, por qué apareció el decreto con ese nombre y simplemente al siguiente día se hizo un tachón y se reemplazó por otro nombre. Pero ¿qué está en el fondo? Entonces, esas son las preguntas que, por ejemplo, podría responder el gobierno de forma transparente si quisiera, pero el problema es que volvemos al mismo tema que también ha dicho Lolo Echeverría, y es el tema de que muchas veces el gobierno no quiere ser transparente, no le interesa esta transparencia, porque se va a dar cuenta de eso, de que hay cosas que no quiere que se sepan, ¿no? Porque es incómodo para él mismo. Bien, finalmente, Lolo, ¿qué rectificaciones debiera hacer en el caso específico de este gobierno para manejar mejor una política de comunicación, si es que existiera? Sí, Miguel, uno de los problemas que ha tenido este gobierno es en el ámbito de la comunicación. El cambio de secretarios de comunicación, el cambio de estrategias de comunicación revelan que todavía no se ubica, que todavía no se encuentra a gusto. Por lo tanto, ahí hay un problema. ¿Y en qué consiste el problema? Se han señalado dos cosas, Miguel. Algunos dicen, lo que pasa es que no son los que comunican el problema, sino que no tienen que comunicar. Es decir, no hay contenido, no hay que comunicar, ni el mejor comunicador entonces puede tener éxito. Otros señalan, en cambio, otro problema que es también frecuente y que adolece, creo yo, también, del cual adolece también el actual gobierno, y es el dejarse encerrar en los problemas del momento y perder visión del futuro.
Por lo tanto, si estos son los problemas, las correcciones son dos, en mi opinión. Una, tener un proyecto claro, saber a dónde se va, cuáles son los objetivos, los tiempos, etcétera, del gobierno, porque ese es el origen del relato. Y después de tener entonces bien claro el proyecto, entonces pueden tener éxito los expertos, los encargados de la comunicación, de la elaboración del relato. De manera que corregir, definir bien el proyecto y corregir los métodos para diseñar y difundir el relato, esas son las correcciones que tiene que hacer el gobierno, Miguel. ¿Qué correctivos debiera adoptar desde la visión del trabajo cotidiano, Sara Ortiz? No entiendo la pregunta, ¿la prensa o el gobierno? El gobierno desde una política de comunicación que debiera administrar de cara a los medios de comunicación. Yo creo que una de las cosas es dejar, o sea, muy claro, es dejar ese discurso estigmatizante de que hay ciertos medios con los que no quiere conversar porque le son incómodos, o ciertos medios con los que no quiere conversar porque se supone que están confiando los intereses de otro, no sé, supongo que de sus enemigos políticos. Y eso es una cosa muy clara que puede hacer. Otra cosa muy clara que puede hacer tiene que ver con el que pueda transparentar información, que sea información honesta, por así decirlo. Por ejemplo, Lolo hablaba del tema de que no hay que comunicar, y es verdad en el caso, por ejemplo, del tema del plan Fénix, perdón. En el plan Fénix, ya llevamos muchísimos meses como esperando realmente conocer cuáles son los ejes de trabajo y los detalles, ¿no? De cómo está estructurado eso y cuál es el objetivo, cuáles son las dinámicas con las que va a trabajar las Fuerzas Armadas y qué se supone que ellos tienen qué metas tienen que cumplir en qué tiempo. Entonces, eso es un tema, yo digo este ejemplo porque te permite ver cómo si tienes información transparente, si tienes información real, puedes entregarle a los medios y los medios le pueden entregar a la gente. Eso es una cosa muy puntual, muy concreta que puede hacer este gobierno. Bien, muchas gracias por ilustrarnos, por participar en este debate sobre lo que debiera ser una política de comunicación desde un gobierno, porque mientras menos se informa, más se perjudica una propia administración, como es el caso de la actualidad. Muchas gracias a dos reconocidos comunicadores, Sara Ortiz y a Lolo Echeverría. Gracias, Miguel. Un buen día, Sara. Que te pase bien, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. A propósito de la comunicación, quisiera leer al cierre de este informativo una información de una fuente cierta como es Plan B respecto de las medidas que se habían anunciado de las bandas en los precios nuevos de los combustibles. Ayer lo corroboró el propio ministro de Economía y Finanzas en la revista de Opinión Democracia. Dice Plan B, voy a leer: el gobierno aplaza el anuncio del retiro paulatino de los subsidios de las gasolinas Extra y Ecopaís. Extraoficialmente se conoce que el gobierno ha valorado que la coyuntura política no es la adecuada y aún no están completamente definidos los mecanismos compensatorios. Esa es la información. Me remito a la fuente Plan B, el portal digital de investigación. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz viernes, feliz fin de semana a todos. Y Dios mediante, el próximo lunes volveremos a seguir contribuyendo en la búsqueda de la verdad. Muy buen día, felicidades. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Porque un día no es suficiente para celebrar a papá, El Dorado Restaurante lo celebra con un cóctel de bienvenida del 11 al 16 de junio.